Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Juan capítulo 17, versículo 1. Dice la palabra de Dios: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar y gracias por la presencia de su Espíritu en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por los ángeles que nos acompañan y gracias por la dirección de su Espíritu bendito. Gracias por los amigos y amigas que nos acompañan, los hermanos y hermanas presentes, pero gracias también, Señor, por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la televisión o la internet. En esta hora, Dios, su Espíritu alcance a cada uno, amigos y amigas, hermanos y hermanas, que su palabra bendita encuentre abrigo en nosotros y su Espíritu Santo nos cambie y nos transforme. Permita, Señor, en esta hora que recibamos palabra de vida para la vida eterna. Que el Espíritu Santo nos imparta el conocimiento y la verdad que viene del cielo. Y este conocimiento nos transforme a imagen y semejanza de Jesús. Háblenos, Señor, y diríjanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Durante algún tiempo hemos estado hablando acerca de la oración. ¿Para qué orar? ¿Cómo orar? ¿Por qué orar? ¿Cuándo orar? ¿Dónde orar? Son algunos de los títulos que hemos visto, pero hoy queremos empezar una miniserie que se titula La oración sacerdotal de Jesús. ¿Cómo se llama? La oración sacerdotal de Jesús, la oración sacerdotal de Cristo. En el capítulo 17 del Evangelio según San Juan aparece esta oración. Hay algunos detalles interesantes de esta oración. Algunas personas dicen que el Padre Nuestro es la oración modelo, la oración de Jesús. En realidad, el Padre Nuestro es un modelo, es una manera que Cristo enseñó para que la gente aprendiera a orar. Pero la oración de Jesús es esta, capítulo 17 del libro de San Juan, la oración sacerdotal de Jesús. Cuando usted estudia el Evangelio según San Juan, tiene que ver todo este bloque, capítulo 3 hasta el capítulo 17. Los capítulos 14 al 16 nos hablan del Espíritu Santo, pero del 13 al 17 presentan todo el bloque. La oración sacerdotal de Jesús de San Juan 17 plantea tres cosas interesantes. Se divide en tres partes. Número 1, lo que Cristo pide para Él mismo. Número 2, lo que pide para los discípulos. Y número 3, lo que pide para los que han de creer por el testimonio de los discípulos, donde se incluye usted y me incluyo yo. Así que la oración cubre a todos y en todos los tiempos. Es de vida o muerte entender esta oración. ¿Cuáles son las tres partes? Dijimos, ora en favor de ¿quién? De Él mismo. Ora en favor de los discípulos y ora en favor de lo que han de creer por la palabra de los discípulos. O sea, lo incluye a ustedes, nos incluye a nosotros. ¿Cristo cubrió a cuántos? A todos. Es bueno saber que en San Juan capítulo 17, el Señor Jesús hace una maravillosa y magistral conclusión, si se puede llamar así, de su ministerio para empezar un nuevo ministerio, el ministerio de la intercesión. Se ve ya la parte final de su trabajo como ministerio en la tierra, pero abre el camino y la puerta de su obra de un intercesor o un mediador. Ustedes saben que Cristo intercede en nuestro favor en el cielo y que Cristo está delante del Padre intercediendo en nuestro favor, está haciendo un trabajo para beneficio nuestro. Y Él clama y reclama delante de Dios los méritos de su sangre, de su sacrificio en la cruz para nuestro beneficio. De hecho, hay un versículo de la Biblia, si podemos leerlo rapidito. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Hay una serie de citas hermosas que deberíamos compartir. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Entre Dios y nosotros, ¿quién es el mediador? Dice el versículo 5, porque hay un solo Dios, ¿y qué más dice? Y un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿y cómo se llama? Jesucristo, hombre. ¿Intercede Cristo en nuestro favor delante de Dios? Sí. ¿Es el Cristo el mediador entre nosotros y Dios? Sí. Ahora, mire qué pensamiento hermoso hay en Hebreos capítulo 7, versículo 25. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Recuerde, estamos hablando acerca de la oración sacerdotal de Jesús. Es muy importante entender esto.
Cuando entendemos a Jesús desde el punto de vista de la oración o la oración en la persona de Jesús, debemos comprender ciertos detalles que tienen que salir a la luz lo más pronto posible. ¿Cómo dice el versículo 25? Hebreos capítulo 7, versículo 25, ¿cómo dice? Por lo cual, ¿qué cosa? Puede también salvar, ¿cuánto dice? Perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, ¿para qué dice? Para interceder por ellos. ¿Es Cristo nuestro intercesor? Sí. ¿Intercede Cristo en nuestro favor? Sí. Así que en la oración del capítulo 17, Cristo intercede o pide en beneficio de Él, en beneficio de los apóstoles y en beneficio de nosotros también. Detalles importantes y trascendentes con relación a Jesús como intercesor o con relación al capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Jesús sabe que su ministerio ya llega a su final. Jesús sabe que pronto lo van a entregar y tiene que vivir la maravillosa experiencia de salvación donde va a dar la vida en la cruz del Calvario. Jesús sabe que las horas están contadas. Jesús sabe que las palabras tienen que ser específicas y especiales y tienen que ir al punto. Por eso, Él comienza en el versículo 1 con una declaración poderosa y portentosa que tiene que llamarnos la atención. Mire el versículo 1 de Juan capítulo 17. ¿Cómo dice Juan capítulo 1, versículo 17? San Juan capítulo 1, versículo 17. Cristo comienza su oración y Él sabe lo que viene después que termine esta oración. Dice el versículo, capítulo 17, versículo 1, dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, número 1, ¿qué dice Él? Padre, la hora ha llegado. ¿Qué dice Cristo? Padre, la hora ha llegado. La pregunta es, ¿cuál hora ha llegado? ¿A qué hora se refiere? ¿Qué es lo que Cristo está diciendo con la frase, la hora ha llegado? ¿Qué nos quiere expresar el Señor Jesús cuando dice que la hora ha llegado? ¿A qué hora se refiere? ¿Qué es lo que Él está pensando y a qué Él se está refiriendo cuando dice que la hora ha llegado? San Juan capítulo 12, versículo 23. Vamos a hacer un repaso rapidito. San Juan capítulo 12, versículo 23. ¿Sabía Cristo que vendría una hora terrible? ¿Que vendría una hora especial? ¿Y qué es lo que se refiere a eso de que la hora ha llegado? ¿Qué dice el versículo 23? San Juan capítulo 12, versículo 23. Jesús le respondió, ¿cómo dice? Diciendo, ¿qué cosa? Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea ¿cómo? Glorificado. ¿Sabía Cristo que ya se acercaba al final de su ministerio? Sí. ¿Sabía Cristo que estaba a la sombra de la cruz? Sí. Pero ¿qué es lo que significa esa hora? ¿Cuál es el valor de esa hora? Capítulo 13, versículo 1 de San Juan. Dice el versículo 1 de San Juan, capítulo 13, ¿cómo dice? Antes de la fiesta de la Pascua, ¿qué dice ahora? Sabiendo Jesús, ¿qué cosa? Que su hora había llegado. ¿Para qué? ¿Qué dice ahora? Pasase, ¿de dónde? De este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó ¿hasta dónde? Hasta el fin. Ya como que se nos está aclarando la cosa. ¿Cuál es la hora que había llegado? La hora del dolor. ¿Cuál es la hora que había llegado? La hora del sufrimiento. ¿Cuál es la hora que había llegado? La terrible hora. ¿Cuál es la hora que había llegado? La hora de la glorificación, la hora de la pena, pero la hora de la lucha, la hora del dolor, la hora del sufrimiento, la hora de la separación con Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando estaba en la cruz que dijo, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Imagínese por un momento, qué pasó en la mente de Jesús cuando por un instante se vio completamente retraído de la mirada de Dios. ¿Tomó Cristo el pecado sobre sí o no? ¿Hace separación el pecado entre nosotros y Dios? Sí. ¿Por qué Dios retiró su mirada de Jesús en ese momento tan difícil? Porque Cristo tomó el pecado de la humanidad. Por eso necesitamos entender la oración de intercesión. Necesitamos entender la oración sacerdotal. Necesitamos entender San Juan capítulo 17. Hay un problema con el cerebro humano y es que el cerebro humano funciona en base a la información que se le da. En realidad el cerebro es un procesador de información. Es una computadora. Ahora, ¿de qué usted le está alimentando? ¿Cuáles son los nutrientes que usted le está poniendo? Y el resultado será lo que usted y como usted es. Nutramos a ese cerebro con la palabra de Dios, con la experiencia de Jesús, con el testimonio de Jesús, con la oración sacerdotal de Jesús, y los resultados de nuestra vida se harán notar, porque la palabra de Dios nos camina y nos transforma. ¿Es hermoso lo que estamos diciendo o no es hermoso?
Pongamos cuidado con esta frase, ha llegado la hora. Capítulo número 16, versículo 21. Me gusta la Biblia porque nos aclara y nos declara lo que necesitamos entender. San Juan 16, versículo 21 y 22. ¿Cómo dice el versículo 21? ¿Cómo dice el verso 21? San Juan capítulo 16, versículo 21. ¿Cómo dice? La mujer cuando da a luz, ¿qué dice? Tiene dolor. ¿Por qué dice ahora? Porque ha llegado su hora. ¿Y qué dice ahora después? Pero después, ¿qué dice? Que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de qué cosa. De la angustia. ¿Por qué cosa dice él ahora? Por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Cristo está diciendo, sí, mi hora va a llegar y no va a ser fácil. Pero después que pase eso, después que pague el precio del pecado, después que resuelva el problema del pecado, será algo tan glorioso que ni me voy a acordar. ¿Es hermoso o no es hermoso? A ver, ¿es lindo o no es lindo? Toda dama sabe que dar a luz a un muchacho no es cosa fácil. Yo no he vivido, no he parido nunca, pero he visto a mi esposa haciéndolo. Y le garantizo que eso no es fácil. Eso no es fácil. Y menos cuando es un primer muchacho y es grande. Y menos cuando la dama se mete en miedo y entonces hay que luchar un poco para que el cabezón ese pueda salir. Versículo 32. ¿Cómo dice el versículo 32? San Juan 16, 32. ¿Cómo dice? He aquí la hora viene. ¿Qué dice el Señor Jesús? He aquí la hora viene y ha venido ya. ¿Qué cosa dice él? En que seréis esparcidos cada uno por su lado. ¿Y qué dice ahora? Y me dejaréis solo. ¿Y qué dice ahora el Señor? Mas no estoy solo, porque mi Padre está conmigo. En la hora de dolor, en la hora de angustia, de prueba, ¿quién estaría con él? El Padre. Sin embargo, cuando Cristo está en la cruz, ¿qué fue lo que dijo? Dios mío, ¿por qué me he desamparado? Ha llegado la hora. Ha llegado la hora de la glorificación. Ha llegado la hora de sufrimiento y dolor. Ha llegado la hora de ajustar cuenta. Capítulo 17, ahora versículo 1. Y ahí acto seguido dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, ¿qué cosa? Padre, ha llegado la hora. ¿Y qué dice ahora? Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Sí, ha llegado la hora difícil, ha llegado la hora terrible. Ahora, Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique. ¿A quién? A ti. Es bueno saber que en este capítulo 17, algunos exégetas bíblicos dicen que se resume todo el Evangelio según San Juan. Número 1, la obediencia de Jesús a su Padre. Número 2, el compromiso del Hijo de glorificar al Padre. Número 3, la elección y protección de los discípulos. Número 4, el testimonio de los discípulos a un mundo hostil. Número 5, su unidad con Cristo y los unos con los otros. Número 6, el futuro glorioso que les espera. Y al mirar este capítulo encontramos, número 1, la oración de Jesús por él mismo, versículo 1 al 5, del versículo 1 al 5. Número 2, la oración de Jesús por los discípulos, versículos 6 al 19. Y número 3, la oración de Jesús por todos los creyentes, versículo 20 hasta el versículo 26. Es bueno tener eso en mente y tener eso claro, porque tenemos que ir ahora parte por parte y posiblemente hoy no cubramos todo, pero sí podemos cubrir una buena parte. Y en la próxima presentación cubriremos lo que falta. Estamos en el versículo 1 del capítulo 17 de San Juan. Estamos hablando de la oración sacerdotal de Jesús. Tenemos que ver los versículos 1 hasta el versículo 5, que es lo que incluye la oración de Cristo en favor de Él mismo, la oración de Cristo en su propio beneficio. Cómo Él le pide a Dios un beneficio personal. Y ahora dice, ha llegado la hora. ¿Cuál es la hora que ha llegado? La hora de la glorificación. ¿La hora de qué? De la glorificación. Sí, sufrimiento y dolor, pero la hora de la glorificación. Sí, separación del Padre, pero la hora de la glorificación. Recuerde que la tierra es el escenario donde se plantea y donde se dejan ver las cosas que empezaron en el cielo. El pecado no empezó en la tierra, empezó en el cielo. Sin embargo, la conclusión, la solución, la resolución o la definitiva victoria sobre el pecado se ve y se nota en la tierra. La tierra es el escenario del universo. Usted es tan importante porque el universo entero le está mirando. Cuando el Señor Jesús pendía de la cruz, todo el universo estaba mirando la tierra. Y antes y después, todo el universo está mirando la tierra. ¿Se entiende lo que estamos diciendo?
¿Se entiende o no se entiende? De allí la importancia de saber lo importante que es usted. No se deje llevar por el brillo de este mundo. El mundo pasa y sus deseos, porque hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es una ciencia tan profunda lo que tenemos que estudiar que no alcanzamos a entender hasta dónde llega lo que tenemos que ver. O sea, lo que se está debatiendo con Cristo al morir en la cruz es lo que empezó en el cielo. Y si es importante para el cielo, es importante para el universo. Por eso, este pequeñito mundo donde nosotros vivimos es objeto de estudio de todo el universo. Usted no es persona común ni corriente. Cristianismo significa que nosotros somos miembros de la familia de Dios. Cristianismo significa que ahora nosotros somos miembros y participamos de la ciudadanía del reino de los cielos. Ahora Cristo habla en función a lo que Él necesita. Padre, ha llegado la hora. ¿La hora de qué? De la glorificación. ¿La hora de qué? La hora donde, querido Padre Celestial, se consume todo lo que ha estado en el ambiente. ¿El pecado empezó en el cielo? Sí, pues entonces vamos a resolver este problema acá. Yo pregunto, ¿dice o no dice la Biblia que del cielo echaron a Lucifer, a Satanás con sus demonios? ¿Lo echaron o no lo echaron? ¿Engañó Satanás y sus demonios, engañaron a Adán y Eva? ¿Se incubó el pecado en la tierra? ¿Le llamó Cristo a Satanás príncipe de este mundo cuando llegó? ¿Sí o no? Pero ahora Cristo venció. Y hay una palabra interesante que va a aparecer allí. Qué cosa linda. Mire usted en su Biblia, vamos rapidito. Mire en su Biblia el versículo número 3, el versículo 2, ¿cómo dice? San Juan 17, 2, ¿cómo dice el 2? ¿Cómo le has dado qué cosa? Potestad sobre toda carne. Yo pregunto, ¿le han dado a Cristo potestad sobre toda carne, sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí, ¿qué dice Mateo 28, 18? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Tiene Cristo poder en el cielo? Sí. ¿Tiene poder en la tierra? Sí. De allí la importancia de enfocarnos y entender qué nos está diciendo el Señor Jesús cuando dice, ha llegado la hora. Ha llegado la hora de la gloria. Ha llegado la hora de manifestar la gloria del Padre y la gloria del Hijo. Ha llegado la hora de mostrar y dejar entender al universo en qué consiste el trabajo del Señor Cristo Jesús. San Juan capítulo 7, versículo número 18, veamos lo importante de esta frase, ha llegado la hora de la gloria. San Juan capítulo 7, versículo 18, ¿cómo dice el verso 18? San Juan capítulo 7, versículo 18, ¿cómo dice? El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. ¿Y qué dice ahora? Pero el que busca la gloria del que le envió, ¿qué dice ahora? Este es verdadero y no hay en él, ¿qué cosa? Injusticia. Mi pregunta, ¿vino Cristo a la tierra para dar gloria a Dios, sí o no? Ahora pide Cristo al Padre que le glorifique para él glorificar al Padre, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Veamos un poco más. Capítulo 12, versículo 16, San Juan. San Juan 12, 16. Vamos rapidito. San Juan capítulo 12, versículo 16. ¿Cómo dice San Juan capítulo 12, versículo número 16? Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue, ¿qué cosa dice? Glorificado. Entonces, ¿qué dice? Se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían, ¿qué cosa? Hecho. Mire lo que dice el versículo 23. A mí me gusta la Biblia porque la Biblia se explica sola. ¿Qué dice el verso 23? Jesús les respondió diciendo, ¿qué cosa? Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Interesante. Descubre el poder transformador de la oración con Cómo orar desde cero. Guía paso a paso para una oración efectiva, de Rubén Morales. Sumérgete en este libro revelador que te guiará con maestría desde los fundamentos hasta una conexión profunda con lo divino. Disponible ahora en la tienda de Amazon. Inicia tu viaje espiritual hoy mismo con Cómo orar desde cero. Que en este momento, en esta experiencia del capítulo 12, dice que vinieron unos griegos que querían conocer a Jesús. Hablaron primero con Felipe, luego Felipe habló con Andrés, y Andrés y Felipe fueron y le dijeron a Jesús. Y ahora Cristo dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y llama la atención, mire más adelante, dice el versículo número 28. ¿Cómo dice el versículo 28?
Padre, glorifica tu nombre. ¿Y qué dice ahora? Entonces vino una voz del cielo, ¿cómo dice? Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Se pronunció Dios? Sí. La gente oyó esa voz. Y dice la Biblia, versículo número 30, le respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Y dice Cristo, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. En el capítulo 17, versículo 1, ¿está hablando Cristo de la sombra de la cruz? Sí. ¿Sabe que viene su muerte en la cruz? Sí. Pero desde antes ya Dios está glorificando a Cristo. ¿Es hermoso o no es hermoso? Recuerde que es la oración sacerdotal de Jesús. Es tan importante el asunto de entender esto de la oración, porque es trascendente. Va más allá del simple hecho de una simple oración. Jesús está al final de la carrera de su vida, de su ministerio. Jesús va a cerrar su trabajo en la tierra. De allí la importancia de entender lo que está diciendo. Cuando seguimos leyendo la Biblia, y no sé, a mí me gusta leer la Biblia, capítulo 13, versículo 31, ¿qué dice Juan 13, 31? Estas son las evidencias internas. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ¿qué cosa? Ahora es glorificado, ¿quién? El Hijo del Hombre, y Dios es glorificado, ¿dónde? En Él. Mi pregunta, ¿glorifica el Padre al Hijo, el Hijo glorifica al Padre? Sí. ¿Es importante entender esto? Sí. La hora cuando el Padre glorifica al Hijo y el Hijo glorifica al Padre es cuando culmina la misión redentora. El objetivo de la misión ha sido alcanzado. El objetivo de la misión era dar vida eterna. ¿Vino Cristo a dar vida eterna, sí o no? Sí. A ver, ¿sí o no? San Juan 17, versículo número 2. ¿Cómo dice el versículo 2? Dice el verso 2, como le has dado potestad sobre toda carne, ¿para qué cosa dice ahora? Para que dé vida eterna, ¿a cuántos? A todos los que les diste. Recuerde, por favor, la razón y el propósito y el empeño de Dios es que sus hijos sean alcanzados para que vivan por la eternidad en su casa. Todo el afán de Cristo es impartir vida eterna. Todo ser humano que nace en esta tierra muere. Los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Los que viven saben que han de morir. Sin embargo, aunque el pecado entró y con el pecado la muerte, cuando Cristo entró, entró la vida. Pero no una vida simple y común, entró la vida eterna. ¿Se entiende, por favor? Sí. Cuando Cristo está cerrando su ministerio, dice, cumplimos la obra redentora. Cumplí con mi trabajo, logré dar vida eterna. Me costó todo, me cuesta todo, pero sin embargo logramos el propósito. ¿Se entiende o no se entiende? Es importante esta oración de Jesús, es de vida o muerte. En torno a esa oración gira todo. Porque si Cristo fracasa, fracasa todo el plan. Pero Cristo triunfó y lo está demostrando en la oración. Recuerde, el plan y el propósito era impartir y es impartir vida eterna. Llama la atención en el Evangelio según San Juan el empeño que Juan pone en resaltar todo esto. Mire San Juan capítulo 20, versículo 22. Vamos rapidito. No solamente Cristo quería impartir vida eterna. Mire qué cosa linda imparte también. ¿Cómo dice el versículo 22? San Juan 20, 22. ¿Cómo dice el 22? Y habiendo dicho esto, ¿qué cosa? Sopló y les dijo, ¿qué cosa? Recibid el Espíritu Santo. ¿Cuándo hizo eso? Después que resucitó. ¿Sí o no? Así que no solamente imparte vida eterna, sino que imparte también el Espíritu Santo. ¿Es interesante saber estas cosas? A ver, ¿sí o no? Sí. El Señor Jesús, para glorificarse, imparte el Espíritu Santo, imparte la vida eterna. Ahora, cuando el Espíritu Santo viene, ¿tiene algo que ver el Espíritu Santo con la vida eterna? Mire qué cosa linda, San Juan 6, 63. Recuerde que estamos trabajando con Juan. San Juan capítulo 6, versículo 63. ¿Qué dice Juan 6, 63? Mire qué belleza, mire qué hermosura. San Juan capítulo 6, versículo 63. ¿Cómo dice el versículo 63? El Espíritu, ¿qué cosa? Es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ¿qué dice Jesús?
son espíritu y son vida. Pregunto, ¿esa gloria de Dios combina el espíritu y combina la vida? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando Él dice, ha llegado la hora de la glorificación. Ha llegado la hora donde el Padre glorifica al Hijo, el Hijo glorifica al Padre. Sí tiene que morir en la cruz, sí tiene que sufrir oprobio, sí, tiene que pasar por todo lo que pasó, pero precisamente esa es la clave para ganar el derecho a dar vida eterna y a glorificar y a impartir el Espíritu Santo. ¿Somos privilegiados o no somos privilegiados? ¿Se entiende o no se entiende? Bíblicamente, estas son las evidencias que confirman el derecho que nosotros tenemos para recibir las bendiciones de Dios. En el versículo número 3, siguiendo con la idea de los primeros versículos que tienen que ver con Jesús, San Juan 17, versículo número 3, mire lo que dice el versículo 3. Dice el versículo número 3, y esta es ¿qué cosa? La vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Recuerde, ha llegado la hora de la glorificación. ¿En qué consiste la glorificación? En impartir la vida eterna. Acabó la obra redentora, terminó y concluyó su misión, ahora imparte vida eterna, también imparte el Espíritu Santo. Muy bien, pero ¿en qué consiste esa vida eterna? ¿Cómo podemos entenderla desde el punto de vista práctico? ¿Cómo se puede comprender esa impartir vida eterna? ¿Cómo se entiende eso? El versículo 3 dice, y esta es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Recuerde, Juan es judío, así que piensa en una manera hebrea. Está pensando como una persona judía y está teniendo en cuenta las cosas como son o como piensan los hebreos en ese momento. Cuando nosotros buscamos la idea de el conocer o el conocimiento o el ejercicio de conocer con la mentalidad judía, encontramos algo hermoso con lo que vamos a empezar a ajustar el trabajo de hoy. Recuerde que la oración sacerdotal del Señor Jesús tiene que ver con Él, tiene que ver con los discípulos y tiene que ver con usted y conmigo. Pero ahora estamos mirando específicamente lo que tiene que ver con la persona de Jesús. Número 1, ha llegado la hora del dolor y sufrimiento, pero es la hora de la glorificación. Ha llegado la hora donde el Señor Jesús va a completar su trabajo. Ha llegado la hora. Número 2, para impartir vida eterna, para impartir el Espíritu Santo, ganando el derecho de hacerlo por la obra que Cristo ha realizado. Número 3, ahora Él define y dice, y esta es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, es Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué hay en la mente del Señor Jesús cuando dice el conocimiento? ¿Cómo se define este tipo de conocimiento? Mire usted un poquito antes, en el versículo número 2, una palabra que sobresale. Como le ha dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna y todo lo que le di a todos los que le diste. La palabra que aparece es la palabra potestad. ¿Cómo yo puedo entender el conocimiento de Dios, el conocimiento de Cristo a partir de esa palabra? Cuando Cristo viene a la tierra, Satanás le reclama y le dice, toda esta potestad me es dada. Si tú te arrodillas, yo te la voy a dar. El Señor Jesús reprende a Satanás citando el libro de Deuteronomio. Ahora, ponga cuidado. Cuando Cristo ahora dice en el versículo número 2 que le han dado toda la potestad sobre toda carne, sobre todo lo que existe, está diciendo, bueno, yo voy a recuperar lo que Adán y Eva perdieron. En el capítulo 28, versículo 18 del libro de San Mateo, el Señor Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mi pregunta, ¿murió Cristo en la cruz del Calvario? Sí. ¿Pagó el precio del pecado? Sí. ¿Quitó y arrebató de todas las fuerzas del mar el derecho de gobernar la tierra? Sí. Por ejemplo, en el libro de Colosenses, capítulo 2, mire lo que dice Cristo. Esto es muy importante para entender el derecho que Él tiene como intercesor y cómo ganó ese derecho de liberar y salvar y rescatar la humanidad perdida. Capítulo 2, dice el apóstol Pablo, versículo número 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola, ¿dónde dice? En la cruz. Y ahora dice el versículo siguiente, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. En la cruz Cristo rescató otra vez el derecho de gobernar la tierra. En la cruz Cristo rescató el derecho que Adán había perdido. Y despojó el derecho que Satanás ostentaba diciendo que tenía potestad en la tierra. Ahora Cristo dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Tengo todo el derecho de gobernar en la tierra y de gobernar en el cielo. Mi pregunta, si Cristo gobierna en la tierra y Cristo gobierna en el cielo, si pagó el precio del pecado, si tiene derecho de impartir vida eterna y el Espíritu Santo, ¿es un buen intercesor en nuestro favor ante el Padre Celestial, sí o no? Sí. Pues sí, ese es el punto. Si nosotros entendemos mejor a Jesús, si conocemos mejor a Jesús, cuando nos arrodillamos para presentarnos delante de Dios, lo hacemos con confianza. ¿Se entiende o no se entiende? Lo hacemos con confianza. Hebreos capítulo número 4. Es muy importante, queridos, entender esto. Es que necesitamos dejar de ser religiosos y convertirnos en personas cristianas. Necesitamos ser más cristianos. Significa que conocemos y entendemos mejor a Cristo Jesús. Versículo 14, Hebreos 4:14, ¿qué dice el versículo 14? Por tanto, ¿qué cosa? Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, ¿qué dice Pablo? Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Alabado sea el nombre de Dios. Y dice, acerquémonos pues, ¿cómo dice? Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuánto le costó a Cristo Jesús? Le costó todo. ¿Cuánto pagó Cristo Jesús? Lo pagó todo. ¿Cuánto perdió Cristo Jesús? Lo perdió todo. Y él dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Voluntariamente yo la pongo y lo hago por amor a ustedes. ¿Tiene sentido esto? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿Tiene derecho Cristo a interceder por nosotros? A ver, ¿sí o no? A mí me gusta cuando Cristo dice, y os enviaré otro consolador. En griego dice alos, otro. Alos significa, le voy a enviar otro que tiene el mismo poder que yo tengo. Le voy a enviar otro que puede hacer lo mismo que yo hago. Le voy a enviar otro y a ustedes les conviene que Él venga. En otras palabras, yo voy a subir para interceder por ustedes y Él viene para quedarse aquí para interceder por ustedes. Qué cosa linda. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso? ¿Intercede el Espíritu por nosotros? A ver, ¿sí o no? Mire Romanos capítulo 8. Mire qué cosa linda. Romanos capítulo 8. Vamos rapidito. Versículo número 26. ¿Cómo dice Romanos 8, 26? ¿Cómo dice la Biblia? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. ¿Y qué dice ahora? Pero el Espíritu mismo, ¿qué hace? Intercede por nosotros. ¿Y cómo lo hace? Con gemidos indecibles. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? Cristo nos imparte vida eterna, nos imparte su Espíritu. Cristo intercede por nosotros. Alabado sea su nombre. De manera que Cristo tiene toda potestad en el cielo y tiene toda potestad en la tierra. A mí me gusta esta palabra potestad, esta palabra exusía, y sería tan interesante dedicarse un buen rato a estudiarla. ¿Sabían ustedes que las palabras tienen su propia personalidad? Cada palabra tiene su propia vida en ella misma. De ahí la importancia de entender la palabra. De hecho, cuando hablamos de la Biblia como la palabra de Dios, no decimos las palabras de Dios, pero sí decimos las Sagradas Escrituras. Porque la palabra de Dios está viva, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, porque por la palabra de Dios vinieron a la existencia todos los mundos y todas las cosas que existen. Inclusive, es tan interesante el asunto de la palabra que el Señor Jesús expresa, o San Juan expresa en San Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. De allí la importancia de la palabra. Y aquí encontramos nada más y nada menos que una palabra importante. La palabra en griego es exusía, la palabra potestad, la palabra autoridad, la palabra derecho. La palabra exusía dice, tengo el derecho legal, tengo el derecho ante los tribunales, tengo el derecho ante todo el mundo de hacer o no hacer. De allí la trascendencia de esta palabra. Veamos por lo menos una de sus acepciones. El poder de hacer algo, la capacidad, la facultad de hacer algo. Eso es exusía. San Mateo capítulo 9, versículo 8. Vamos rapidito. Mateo capítulo 9, versículo número 8. Esta palabra es fundamental para entender el valor de Cristo como nuestro intercesor. Él tiene poder, tiene autoridad, la ganó, la compró.
Él tiene derecho de presentarse ante el tribunal celestial en tu favor. Y tú tienes el derecho de creerle por lo que Él ha hecho en tu favor. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? San Mateo capítulo 9, versículo 8. ¿Cómo dice el versículo 8? Dice, y la gente al verlo, ¿qué cosa? Se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal, ¿qué cosa dice ahora? Potestad a los hombres. Exusía, tal autoridad a los hombres. Recuerde, exusía, potestad, es el poder de hacer algo, la capacidad, la facultad de hacer una cosa. Si seguimos leyendo en la Biblia, me gusta en el libro de San Juan, capítulo 19, el versículo número 11, que dice Juan 19, 11. Las palabras siempre están preñadas de significados profundos. ¿Qué dice el versículo 11? San Juan 19, 11. Respondiendo Jesús, ¿qué dice? Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Le estaba diciendo esto a Pilato, sí o no? ¿Sí o no? ¿Tenía Pilato en su mano la potestad, la autoridad de condenar, sentenciar o liberar a Jesucristo, sí o no? Sí, entonces ahí está el valor de la palabra exusía, la palabra autoridad. Pregunto, ¿le ha dado a usted de la autoridad el derecho de escogerlo o rechazarlo, sí o no? Si usted no lo acepta, ya lo rechazó. Es automático. Todos los seres humanos somos víctimas de las decisiones. Usted cuando no decidió, ya decidió. ¿O no? Si usted no decide entregarse a Jesús, ya decidió rechazarlo. A ver, ¿sí o no? Sí. Usted tiene el derecho que le dio el Señor, la potestad que le dio el Señor. Usted tiene esa bendición de Dios de hacer o no hacer. Cristo tenía derecho de escoger morir en la cruz o rechazar morir en la cruz. En Getsemaní, oró, no oró 3 veces. ¿Qué dijo? Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tomó la decisión. Y como tomó la decisión, venció el pecado, venció la maldad, venció al demonio, venció a los reyes, venció a los príncipes, venció todo. Y entonces dice, ahora yo tengo toda potestad en el cielo y en la tierra también. Así que ahora tenemos un intercesor que tiene toda potestad. Y que derramó su sangre por nosotros y que pagó el precio de nuestro pecado. No hay un pecado que usted tenga que Cristo no lo pueda perdonar. Yo digo, alabado sea su nombre. Necesitamos entender esta oración sacerdotal. La palabra exusía también significa poder de hacer o no hacer. Es decir, tener licencia, libertad, libre elección. Otra acepción de la palabra, el poder como encargado. Es decir, comisión, autoridad a la derecha o el derecho o todo el poder. El Señor Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulo a todas las naciones. Mi pregunta, ¿nos dio Cristo el derecho, la potestad y la autoridad de predicar el Evangelio, sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Y una cosa dice, y aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No nos mandó, sino que viene con nosotros. ¿No envió su Espíritu para que morara en nosotros? Sí. A ver, ¿sí o no? De manera que exusía, potestad, autoridad, significa más que el simple hecho de una palabra. Significa la compañía de un ser todopoderoso. Cuando usted sale en el nombre de Jesucristo, creyendo en su palabra, creyendo que Él está con usted, creyendo lo que Él dice, usted no está solo, Él le acompaña. No hay diablo que se resista al poder del Espíritu cuando usted camina con Jesús. ¿Se entiende o no se entiende? Exusía, el poder sobre las personas y las cosas, el dominio, la autoridad. Pedro llegó al templo de la Hermosa y miró a aquel cojo y le dijo, no tengo ni oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, ¿qué cosa? Levántate. ¿Tenía Pedro esa autoridad? ¿Recuerdan a Tabita Dorcas que murió? ¿Tenía Pedro esa autoridad de Cristo? ¿La resucitó? Sí. ¿Recuerdan a Eneas que estaba enfermo? ¿Lo sanó Pedro? Sí. Mi pregunta, ¿nos ha dado esa autoridad a nosotros también? ¿Sí o no? Sí, pero necesitamos creerle a Jesús, estar unido a Jesús, estar en comunión con Jesús y entender que el Señor sabe hacer las cosas a su tiempo. El año pasado, cuando viví mi maravillosa experiencia, yo me reía porque yo decía, bueno, hay tanto que hacer y qué cuadro aquí, yo dije enfermo. Y lo que hacía era que me reía. Y encima de estar enfermo, seguía predicando. Recuerdo la campaña que hicimos en Dominicana,
que bueno, fue una experiencia maravillosa. Y yo nada más le decía a Dios, déjeme llegar a la iglesia. Y después que estaba en la iglesia que predicaba, decía, ahora déjeme llegar a mi casa. Y entonces llegaba a la casa y cada día pasaba el mismo milagro, el mismo milagro, el mismo milagro. Todos los días el mismo milagro, todos los días el mismo milagro. Mi pregunta, ¿Dios es todopoderoso o no es todopoderoso? ¿Sí o no? Entonces necesitamos creerle a Jesús. Jesús intercede por nosotros, pero hay que vivirlo, usted tiene que vivirlo. Tiene que vivirlo. Si usted no lo vive, entonces carece de muchas cosas. Capítulo 17, versículo 3, San Juan. Vamos a aterrizar. Esta es la parte hermosa que tiene que ver con el verbo conocer, pero había que aclarar esos puntitos. San Juan capítulo 17, versículo número 3. El objetivo de la misión que Cristo cumple en el mundo es dar vida eterna. La vida eterna consiste en conocer a Dios y a Jesucristo, que es el mensajero. La palabra conocimiento en el Evangelio de Juan abarca dos aspectos. ¿Cuántos aspectos abarca? Dos. Número 1, una actitud de la vida. Y número 2, una aceptación doctrinal. Pongan cuidado porque aquí vamos a aterrizar. Lo primero es una actitud de la vida. ¿Qué significa esto? Esa actitud de la vida está en el concepto que transmite con el verbo conocer. Muy a menudo Juan utiliza palabras con antecedentes hebreos. Entre los hebreos, el verbo conocer expresaba intimidad y describía una experiencia directa con el objeto o personal con el individuo, objeto del conocimiento. Por eso conocer a Dios no es tan solo un proceso intelectual, es un acto de vida que abarca a la persona entera, incluyendo su capacidad mental y todas las demás facultades. Incluye desde el pensar hasta el actuar. Incluye una vida de obediencia a los mandamientos de Dios y una amante comunión con los demás cristianos. Los que conocen a Dios tienen una relación íntima y estrecha con Él. Los que conocen a Dios en cada lugar, en todo momento, siempre invocan la compañía y la presencia de Dios. Caminó pues que Enoc con Dios y se lo llevó Dios. ¿Caminó Enoc con Dios, sí o no? ¿Sí o no? Noé caminó con Dios, ¿sí o no? Sí, Génesis 6:9. De manera que ahora nosotros necesitamos que esa experiencia de intimidad con Dios, que esa experiencia de relación con Dios sea una realidad en nuestra vida, porque el resultado de esa experiencia es la salvación y la vida eterna. ¿Es hermoso o no es hermoso? Sí. Es una experiencia. Leamos, por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 1, versículo 3. 1 de Juan capítulo 1, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. ¿Qué significa ese conocimiento? Primera de Juan 1, 3. ¿Qué dice Juan? Dice el versículo 3. ¿Qué cosa? Lo que hemos visto y oído. ¿Qué dice él? Eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Conocer a Dios, tener la vida eterna significa que me relaciono íntimamente con Dios, pero también me relaciono con mis semejantes. No me voy a un monte, ni me aíslo separado de la humanidad. No, me mezclo con la humanidad. Me llamó la atención hace un momento cuando vimos la experiencia de Probad y Ved. Cuando uno tiene que ver culturas distintas en lugar diferente del mundo entero, se da cuenta que hay un solo Dios. Qué cosa linda, hay un solo Espíritu. Porque no importa cuál sea la cultura, cómo hablen, el idioma que hablen, usted nota que la misma presencia del Espíritu que se manifiesta ahora aquí, se manifiesta en cualquier rincón de la tierra. No importa el idioma que hablen. Y la misma experiencia que ellos experimentan, la experimentan cualquiera de cualquier cultura. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? Por eso, cuando entendemos la oración sacerdotal del Señor Jesús, comprendemos un tesoro, encontramos un tesoro, entendemos la ciencia de las ciencias. Recuerde que la salvación es una persona que se llama Jesús, no es una doctrina, no es un concepto, es alguien. Entonces necesitamos conocer a ese alguien, pero en realidad cuando conocemos a ese alguien, nuestra relación con los demás cambia, porque justamente el conocer a Dios significa una diferente comunión con los hermanos.
me gustó algo interesante del video que pusieron, y es como la mamá de Daniel, la esposa del Señor, hablaba de la experiencia con estos dos caballeros en su casa. ¿Vieron a Daniel y vieron al Señor? El abuelo. Pero ¿vieron ustedes cómo había una relación linda en la casa? Por la experiencia de estos dos hombres que se consagraron ¿a quién? A Dios. ¿Y oyeron el testimonio en la iglesia del abuelo y el testimonio de Daniel? ¿Cómo la gente hablaba del abuelo y hablaba de Daniel? Entonces, ¿tenía buena relación Daniel y el abuelo con la iglesia? ¿Con los miembros? ¿Y ellos decían que eran dos ancianos de la iglesia? O sea, la gente tiene que decir algo de la vida tuya cuando en realidad conociste a Jesús. Algo tiene que estar pasando en tu familia. Le comentaba a alguien que estaba a mi lado que qué hermoso es cuando una familia se consagra. No tienen que hablar. No tienen que decir nada. El testimonio de la misma familia dice lo maravilloso que es Dios. Y ese es el conocimiento al que Cristo se está refiriendo. Recuerde que decíamos que el conocimiento tiene que ver con una actitud de la vida y una aceptación doctrinal. Veamos, por ejemplo, una cita más, 1 de Juan capítulo 4, versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? Una cita muy conocida. 1 de Juan capítulo 4, versículo 8, ¿cómo dice? El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si es verdad que usted conoce a Jesús, si es verdad que usted tiene la vida eterna, si es verdad que usted ha recibido la vida eterna, entonces usted conoce a Jesús y conoce a Dios. ¿Y qué pasa en la vida suya? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Déjeme subrayar esto. Cuando el Señor Jesús dice, amad a vuestros enemigos, orad por los que os ultrajan y os persiguen, Él no está diciendo que usted debe tener un sentimiento amoroso porque no lo quiere. No. Él está diciendo que usted puede tratar con altura y con respeto al que no lo quiere. ¿Se entendió? ¿Tratarlo con qué? Altura y respeto. No se rebaje hasta donde esa persona quiere que usted llegue. No. Trátele con dignidad. ¿Al Señor Jesús lo quiso todo el mundo? No. ¿Quiso todo el mundo a Jesús? No. Los escribas y los fariseos, ¿qué querían hacer? Arrancarle la cabeza. ¿Lo trató Cristo con dignidad, con altura y respeto? Entonces usted puede hacer lo mismo. 1 de Juan capítulo 5, versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Pues este es el amor a Dios. ¿Qué cosa dice? Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Si es verdad que usted conoce a Dios, usted cumplirá los primeros 4 mandamientos y también los otros 6 mandamientos. Una relación con Dios y una relación con el prójimo. Recuerde que quien produce en usted el querer como el hacer por su buena voluntad es ¿quién? Es Dios. Filipenses 2:13. Quien le cambia a usted la vida, le cambia el corazón, le lava su cuerpo y le pone el espíritu dentro de usted, es el Señor. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27. Quien hace un cambio completo en la vida suya, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, es Dios. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 y 24. En otras palabras, si es verdad que usted entendió la oración sacerdotal de Jesús, si es verdad que usted aceptó a Cristo en su vida, si es cierto que usted es cristiano, se someterá a Dios, aceptará lo que Cristo hizo en su favor y permitirá que el Espíritu obre en usted el querer como el hacer por su buena voluntad y le transforme de gloria en gloria como a su imagen por el Espíritu. ¿Es un compromiso de quién? De Dios. ¿De quién parte todo? De Dios. ¿Y la experiencia se ve en la vida de quién? En la vida nuestra. No se mire a usted, no se enfoque en usted, no piense tanto en usted, mire a Jesús, conozca a Jesús, comprenda a Jesús, entienda a Jesús, llénese de Jesús y el conocimiento del Todopoderoso Cristo Jesús hará que el Espíritu le transforme la vida a usted. Satanás necesita que usted pierda el foco. Si usted no mira al Señor, usted perdió el foco. Pero tiene que mirar al Señor a través de Cristo Jesús. ¿Es hermoso o no es hermoso esto? En la oración sacerdotal, Cristo nos está diciendo, primero voy a orar por mí, quiero presentarle lo que yo hice, cuál fue mi misión en la tierra. Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. En el versículo número 2 dice, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra, tengo toda potestad sobre toda carne, tengo toda la potestad. En el 3 nos dice, y esa es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, el único de verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En otras palabras, ustedes necesitan conocerme a mí. Estoy orando, estoy hablando con mi Padre. Hay un detalle interesante en esta oración sacerdotal y es que Cristo, una y otra vez, la Biblia repite que Cristo oraba y que con frecuencia Cristo oraba y que Cristo se presentaba delante de Dios. Por ejemplo,
usted encuentra en San Mateo capítulo 14, versículo 23. Mire lo que encuentra, y aquí voy a cerrar. San Mateo 14, 23. ¿Qué dice el versículo 23? San Mateo capítulo 14, versículo 23. ¿Cómo dice la Biblia? Dice el versículo 23, ¿qué cosa? San Mateo capítulo 14, versículo 23. ¿Cómo dice? Despedida la multitud, ¿qué hizo Cristo? Subió al monte a orar, aparte, y dice, y cuando llegó la noche, estaba allí como solo. Pero no sabemos qué dijo en esa oración. ¿O lo dice? No lo dice. San Lucas, capítulo número 5, versículo 16, mire a Cristo otra vez orando, pero no sabemos lo que está diciendo. En cambio, en el capítulo 17 sí sabemos lo que está diciendo. San Lucas 5, 16, ¿cómo dice el versículo 16? San Lucas, capítulo 5, versículo 16, dice... San Lucas, capítulo 5, versículo 16, ¿cómo dice el verso 16? Dice, mas él se apartaba a lugares desiertos, ¿y qué hacía? Y oraba. Ahora, ¿qué decía en esa oración? No sabemos. Sin embargo, en la de Juan 17 tenemos todo lo que dijo. Es hermoso saber lo que dice Cristo en su oración. Hay una cosa interesante cuando una gente ora, y es que cuando la gente ora le dice lo que está pensando. Es más, ¿quieren que le diga más? Cuando una gente ora, dice lo que la persona es. Y si usted saca tiempo para estar más tiempo con el Señor, valga la redundancia, y si usted pasa más tiempo en comunión con Dios, cuando alguien ora, usted puede oír lo que no está diciendo. ¿Se entiende? Porque las palabras que la persona expresa dicen o no dicen. O la persona está usando palabras para cubrir algo, o para impresionar, o para alguna otra bobería, y usted dice, ay, mi madre, esto suena como una lata vacía. ¿Qué pasa con una lata vacía cuando usted la tira en el piso? Hace mucha bulla, tan, pero no. Y cuando la lata está llena, usted la tira y cae, ¡po! Suena poco. ¿Sí o no? Cuando uno abre la boca para orar, expresa lo que tiene dentro o cubre lo que tiene dentro. ¿Sí o no? ¿Recuerdan el escriba y el fariseo y el publicano? Cuando fueron a orar al templo. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué decía qué decía el fariseo? Señor, no soy como los otros hombres, ni siquiera como este tipo que está aquí. ¿Y qué dijo el publicano? ¡Pum! Se golpeaba el pecho y decía, Señor, sé propicio a mí, pecador. ¿Cuál de los dos es Cristo que se le ha justificado? El publicano, ¿porque era pecador? ¿Se entiende la idea? Cuando usted ora a Dios, cuando usted abre su corazón a Dios en oración, usted está diciendo en realidad qué está pasando con la vida suya. Por eso en público, diga lo que vaya a decir, pero dígalo y se acabó. Pero en privado, ábrale su corazón a Dios. Las oraciones íntimas no son en público, tienen que ser en privado. ¿Se entendió? Nadie se desnuda en la calle. Usted se desnuda en su casa. Entonces, ábrase a Dios en su casa. A la gente, déjeme ver cómo digo esto con todo respeto. A la gente le molesta que usted se desnude en público, ¿o no? A ver, ¿sí o no? ¿Entienden lo que quiero decir? O sea, no se ande desnudando en público. Sus oraciones íntimas, refléjesela a Dios en privado. En público, haga sus oraciones al punto y sea específico. Y Dios entonces le va a glorificar. Esta oración de Juan 17, el Señor Jesús se la refirió a Juan, el evangelista, y Juan la registró. Ahora, ¿por qué es tan importante esta oración? Y aquí voy a cerrar. Porque tiene que ver con Jesucristo, tiene que ver con los apóstoles y tiene que ver con usted y conmigo, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? De allí la importancia de entender esta oración. Pregunto, ¿tiene Cristo los títulos necesarios? ¿Ganó Cristo los puntos necesarios? ¿Cumplió Cristo con la misión necesaria para ser nuestro intercesor, sí o no? Sí. ¿Cumplió con su misión? Sí. Por eso la primera parte, versículo 1 al 5, tienen que ver con la persona de Jesús. Y la verdad que me siento como cuando lo invitan a uno a un banquete y empieza a comer y tiene que parar. Y uno tiene que retirarse. Bien, número 1, una actitud de la vida. Y número 2, una aceptación doctrinal. Conocer a Dios y al Hijo significa aceptar toda la doctrina revelada por Cristo. Y más específicamente, la doctrina acerca del amor del Padre y la misión del Hijo. Esto incluye un saber intelectual de la doctrina, ya revelada con claridad en el Antiguo Testamento. Mire qué cosa linda es la Biblia. Jeremías, capítulo 34, versículo 7. Vamos rapidito.
Jeremías 34, 7. Jeremías capítulo 34, versículo 7. Así que incluye un conocimiento intelectual de la doctrina bíblica, conocer a Dios. ¿Qué dice Jeremías 34, 7? ¿Cómo dice el 7? Jeremías 34, versículo 7, ¿cómo dice? Jeremías 34, 7 dice, y el ejército del rey de Babilonia, ¿qué cosa hacía? Peleaba contra Jerusalén. ¿Y ahora qué dice? Y contra toda la ciudad de Judá que habían quedado. ¿Contra quiénes dice ahora? Laquis, ¿y quiénes más? Contra Seca. ¿Y qué dice al final? Mi pregunta, ¿está planteando Jeremías los resultados del conocimiento que el pueblo tenía de Dios al rechazar las profecías relativas al arrepentimiento, sí o no? A ver, sí o no. ¿Sabía el pueblo, había recibido el pueblo el mensaje de Dios, no lo había recibido? Jeremías habló y habló y habló y la gente no quisieron. Y al final, ¿vino la invasión o no vino la invasión? ¿Conocían la voluntad divina, sí o no? ¿Conocían lo que Dios quería, sí o no? Sí, había un conocimiento intelectual. Jeremías lo predicó, Jeremías lo anunció. Y no solo una invasión, vinieron 3 invasiones y el pueblo se mantuvo terco hasta que todo fue arrasado. El conocimiento de la palabra de Dios conlleva a una decisión, no solamente a una decisión simple, sino a una decisión profunda. Cuando vemos la palabra de Dios y avanzamos, capítulo 31, Jeremías capítulo 31, versículo número 33 hasta el versículo 33-34. ¿Qué dice Jeremías 31, 33-34? Dice el 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Qué dice Dios? Dice Jehová, daré mi ley en su mente. ¿Y qué dice? Y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Y qué dice el 34? Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Yo pregunto, ¿involucra el conocimiento de Dios en un aspecto intelectual, sí o no? Sí. ¿Necesitamos conocer la doctrina del Señor? Sí. ¿Necesitamos tener conocimiento de la verdad divina? Sí. En pocas palabras, el conocimiento de Dios y de Cristo significa, número 1, una relación íntima y estrecha con Dios que lleva a una relación distinta con los seres humanos, a una comunión más clara con nuestros prójimos. Y número 2, involucra un conocimiento intelectual de la doctrina de Dios, de la verdad de Dios, de la ley de Dios, de las enseñanzas de Dios. Si usted tiene esa experiencia, entonces usted está viviendo la oración sacerdotal de Cristo Jesús. Es importante esa relación íntima con Dios, es importante ese conocimiento de la palabra de Dios, es imprescindible que ese conocimiento de Dios se traduzca en una vida que esté atemperada o una vida que sea coherente en la relación con los demás. Claro, si una persona no quiere saber de Dios, no se va a ir bien con usted. La luz y las tinieblas nunca se van a llevar bien, pero asegúrese que usted es luz. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo, pero también dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y ahora yo termino con una pregunta. Mi pregunta es la siguiente. ¿Quisiera usted hoy confirmar su decisión de que Cristo sea su intercesor? ¿De que Cristo sea su mediador? ¿De que Cristo abogue por usted? ¿Quisiera usted aceptar a Cristo en su vida como su único y suficiente Salvador? ¿Se atreve a entregarle su vida en las manos al Señor Jesús para que Él la defienda y Él esté de su lado y de su parte como el consolador, el abogado y el defensor? Si usted dice sí, póngase en pie conmigo y vamos a terminar con una oración. Querido Padre Celestial, gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por su muerte en la cruz y gracias, Señor, por su obra de mediación en nuestro favor. Padre, gracias por lo que logró y conquistó al venir a la tierra. Gracias, Señor, por su ministerio. Gracias por su obra redentora. Gracias porque Cristo nos imparte salvación y vida eterna. Nos imparte su Espíritu Santo. Y gracias porque por la obra de Cristo,
y a través de su santa palabra podemos tener el conocimiento de usted, Señor, que se traduce en una vida de obediencia, se traduce en una vida de íntima y estrecha relación con usted y en una vida de relación íntima con los hermanos. Pero esa vida también se traduce en un conocimiento progresivo de su palabra, un conocimiento progresivo y hermoso de sus enseñanzas. Y nuestra vida, Señor, al ser edificada en su palabra, al llenarnos de ella, al conocer mejor sus santos escritos, esa vida nuestra comienza a brillar en medio de los lugares donde estamos y a través de nosotros Cristo se da a conocer. Padre amado, que ese sellamiento espiritual de Apocalipsis capítulo 7 y del libro de Ezequiel capítulo 9, ese sellamiento, ese afianzamiento a la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, sea una experiencia real y viva en nuestra vida cada día. Que crezcamos en el conocimiento intelectual de su palabra, pero crezcamos también en la experiencia real, vivencial y práctica de la santificación, de la relación íntima con usted, al ser llenos del Espíritu Santo. Y que en nuestra vida se cumpla lo que dice Pedro, que somos, 1 Pedro 2:9, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes, los atributos, los perfiles, las características, las bellezas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esa manifestación de su gloria en nuestra vida inspire a la gente a entregarse a usted y así vean que conocemos a Cristo Jesús. Padre, haga que le amemos y le alabemos cada día más. Bendiga a toda persona que escuche este mensaje. Señor, que Cristo siempre sea nuestro intercesor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Descubre el poder transformador de la oración con Cómo orar desde cero. Guía paso a paso para una oración efectiva, de Rubén Morales. Sumérgete en este libro revelador que te guiará con maestría desde los fundamentos hasta una conexión profunda con lo divino. Disponible ahora en la tienda de Amazon. Inicia tu viaje espiritual hoy mismo con Cómo orar desde cero. En lo alto brilla la luz de Jesús. El amor de Cristo es sin par. Su poder es infinito y está lleno de virtud. No tendré temor si Él conmigo va. El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va? Con Él la victoria alcanzaré. Conmigo, conmigo. En la tormenta Jesús es mi paz, y en la oscuridad siempre serás mi luz. Su amor eterno nunca me faltará. Con Jesús nunca más temeré. El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va? Con Él la victoria alcanzaré, alcanzaré, alcanzaré. En la prueba Él me sostendrá, en la batalla
Él peleará. Su amor me envuelve con gracia sin igual. A Él mi corazón rendirá. El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va con Él la victoria?